Llegando los demás. Gracias, Aris. Em, pues hoy había quedado pendiente, les había comentado la clase pasada que si podían revisar tres tesis que se parecieran a las que ustedes querían, al tema o que estuvieran tratando temas similares y las guardaran para hoy. Vamos a dialogar con esos trabajos y les sugiero que los tengan guardados en su computadora porque pues es como una metodología que voy a proponer, ¿no? Como recurrir a esos modelos, eh, pues para ver cómo están organizados, ver el índice, seleccionar de ahí bibliografía que pudiera repetirse, ¿no? Que nos puede ayudar a orientar nuestra investigación. Y hoy, como tenemos también otra actividad que les había comentado que me gustaría darles a cada quien 3 minutos aproximadamente en la segunda mitad del taller para que presentaran el tema de su investigación, el título de su investigación, el marco teórico con el que la van a abordar y el objetivo, ¿sale? 4 elementos que también ya habíamos checado la sesión pasada. Entonces, para apurarnos, hoy voy a revisar nada más algunos temas del marco teórico que creo que se me fueron, bueno, que no dio tiempo de abordar. Entonces, vamos por ahí. Voy a compartir pantalla. Sí pueden ver mi presentación de PowerPoint. Entonces, voy a hacer un breve repaso de lo que vimos la vez pasada, que tenía que ver con la delimitación del tema. Y ahí yo propuse una terminología de la geografía que distinguen ellos entre hechos geográficos y fenómenos geográficos, que me parece muy pertinente para tratar de entender cómo podemos eh, enfocar muchísimo más el análisis hacia un tema específico, digamos, aterrizado, delimitado, ¿no? Y no perdernos tanto en conceptos que de pronto son muy generales y que de pronto parecen muy inacabables de abordar. Entonces ahí poníamos algunos ejemplos, ¿no? Digamos, un hecho es un campo del conocimiento, es un suceso que tiene una larga duración, que atraviesa muchos periodos históricos, años, décadas, es algo que ha ocurrido o sea, digamos, pues desde siempre, por alguna manera decirlo, o sea, son estables, son continuos. Ahí poníamos el ejemplo de que, bueno, una cosa es el movimiento de las placas tectónicas, ¿no? Pues la Tierra siempre se mueve, siempre genera pequeños movimientos muy poco perceptibles, o sea, eso es así, ¿no? Pero no es lo mismo un fenómeno como sería un temblor, y específicamente tal vez un temblor como el del 85, el del 2007, que te delimita ya a un tiempo y a un espacio específico y que ese fenómeno tuvo consecuencias, o sea, hubo una transformación y un impacto a su alrededor. Hay un antes y un después de ese fenómeno dentro de este gran campo o gran hecho que podríamos conocer como los movimientos tectónicos de la Tierra en el campo de la geografía. Entonces, los hechos generan un antes y un después, son disruptivos y sobre todo eso, tienen un principio, un final y podemos hablar incluso también de una delimitación espacial y temporal. Y también hablábamos de la migración, ¿no? No es lo mismo decir, bueno, yo quiero hacer mi tesis de migración en general, pues sí, o sea, podríamos decir, bueno, es un hecho que el ser humano ha migrado desde miles de años atrás y tiene como muchas complejidades esta acción, pero no es lo mismo el fenómeno, por ejemplo, de la migración haitiana, ¿no? A México, que tiene lugar a partir del 2016. Antes de eso no hay precedentes, va en progresión y tiene muchísimas implicaciones desde el área lingüística, social, educativa, económica, ¿no? O sea, eso sí es un poco más fácil de ver, de abordar, de, de dimensionar, ¿sale? Esto que estoy haciendo, este repaso nos puede ayudar muchísimo al momento ya de escribir
la obra, porque luego digo, la obra, la tesis, porque luego no tener claridad en estos conceptos a veces nos hace perder tiempo, ¿no? Lo mismo también, por ejemplo, hacer una tesis del teatro, del hecho teatral. Teatro, pues siempre ha habido, la gente ha practicado teatro y artes escénicas desde los griegos y antes de los griegos, y en fin, ¿no? Ha cambiado, cambia, ¿verdad? Pero no es lo mismo hacerlo de una obra específica, ¿no? Esto pues, podría ser como el fenómeno teatral de la obra que es alemana en el Teatro de los Insurgentes en su temporada de primavera del 2021, ¿sí? Donde ya está delimitado un autor, un elenco, una producción. Y a lo mejor aquí alguien podría decirme, oye, pero mi informe académico es sobre mi obra. Yo creo que mi obra, o sea, la obra que presenté, que solamente tuvo una función en la escuela y ya, tal vez eso no, pues, tal vez no es relevante, ¿no? Para el campo de conocimiento, tal vez eso no puede ser algo que sea una transformación radical o disruptiva o que haya un antes y un después. Y yo diría que sí, o sea, yo diría que justo la investigación en ese tipo de informes, yo creo que va en argumentar por qué esa obra que solamente tuvo una presentación y fueron, no sé, 10 personas, por qué sí tiene un sentido y por qué sí tiene una transformación. ¿En quién? ¿En el mundo del teatro? No, en las personas, en el público que impactó esa obra. Y entonces, como con esa óptica se podría dirigir la investigación. ¿Sí? Y de todas formas, todos estos fenómenos abonan al campo de conocimiento y transforman, o sea, los hechos se transforman gracias a estos pequeños fenómenos que van surgiendo y que son más tangibles y más materiales y más palpables, por tanto, más fáciles de acercarnos. Los hechos, por su misma naturaleza, pues tienden a ser más abstractos. Entre más abstracto es un tema, es mucho más difícil abordarlo. Hay que entrarle por un lado, insisto, un poco más material. Y por último está el feminismo, que el feminismo pues, también es un enfoque teórico, pero también puede ser considerado como un hecho, ¿no? El feminismo pues tiene una duración, digo, si bien no podríamos hablar como del teatro y demás, que tiene como una duración más larga dentro de la historia de la humanidad, pues sí, sí tiene un comienzo en el siglo XIX, tiene una ubicación geográfica y tiene sobre todo unas condiciones sociales que lo fueron determinando y que ha evolucionado. Pero, insisto, no es lo mismo hacer una tesis del feminismo así en abstracto que, por ejemplo, de la historia del movimiento feminista, que esto sí ya nos va a remitir, como insisto, a una época, a un tiempo, a un espacio, a documentos, a autoras, ¿no? Eh, eh, que pueden ser consideradas, pues de alguna forma, fuentes primarias o ideólogas del movimiento, ¿no? Entonces, todos estos son ejemplos pues muy refutables, ¿verdad? Alguien puede decirme que todo lo contrario a lo que dije en los ejemplos, pero bueno, son solamente eso, ejemplos para que tratemos de entender en qué medida su fenómeno está pudiendo responder a estas condiciones, porque va a ser mucho más fácil abordarlo. Estábamos diciendo que el fenómeno responde no solamente al qué voy a estudiar, ¿no? Sino el cómo. Y el cómo ya te da la perspectiva o el enfoque de la disciplina desde la cual la quieres abordar. Porque un mismo fenómeno, pues puede tener muchas ópticas, puede analizarse desde muchos campos de estudio. Hay un tsunami, hay un tsunami en no sé, en Haití o el temblor devastador del 2010 en Haití. Bueno, eso puede estudiarse desde un punto de vista económico, ¿no? En cuanto a los estragos que dejó en el país, comerciales y demás, puede estudiarse desde un punto de vista geográfico, puede estudiarse desde un punto de vista político, ¿no? Eh, cómo se repartió la ayuda internacional, puede estudiarse desde de un punto de vista histórico, ¿no? Hay un antes y un después en la historia de ese país a partir ese, de ese sismo. Entonces, generalmente los fenómenos tienen muchas posibilidades de conocimiento. Entonces, también el nosotros entender el cómo lo queremos abordar
nos va a ayudar a delimitarlo. Entonces, también esto es muy importante para ahorita la exposición, a quienes les toque, no solamente decir en el tema qué es su tema, sino cómo lo quieren abordar, ¿no? Desde qué enfoque lo quieren tomar. También les ponía el ejemplo hace mucho, ¿no? No es lo mismo decir, bueno, mi tema va a ser la compañía del Circo del Sol, ¿no? No es lo mismo decir, bueno, quiero el Circo del Sol, la historia de cómo se formó esta compañía, o el Circo del Sol, eh, su poética comparada con la poética de otros circos, ¿no? O el Circo del Sol como un ejemplo del circo contemporáneo, en fin, ese mismo objeto tiene, como acabo de comentar, muchas otras implicaciones. Entonces, esto es importante para tomarlo en cuenta y vamos ahora sí a hablar del marco teórico. El marco teórico tiene nombre y apellido. ¿Qué quiero decir con esto? No es nuevamente una idea en abstracto, una palabra, un concepto, digamos, eh, etéreo, por así decirlo, tiene un nombre y apellido. ¿Y qué quiere decir esto? Que se localiza en un libro. O sea, cuando yo digo esta teoría, o sea, la idea es que pueda incluso citarla, ¿no? Y pueda decir en qué página este autor está hablando de esta teoría. Y esto responde a un libro, a una edición, a un año. Entonces, esto también es importante. Ahorita es normal que no, tal vez si estamos empezando a hacer la tesis, no contemos ya con el marco teórico en la mano, o sea, definitivo, es decir, con esta fuente, con este libro en el cual se desprende toda la base de nuestra investigación, pero sí es importante por lo menos irlo encontrando, irnos acercando hacia él. Sí, como les dije en la clase pasada, las licenciaturas sirven para tener un conocimiento general de la disciplina, pero al proceso de hacer una tesis, un informe, una tesina, genera un trabajo de especialización. Y justamente uno de repente se especializa en marcos teóricos, en autoras, en autores. Eso no necesariamente lo vimos a profundidad en la licenciatura. Por eso es importante sí tomar este tiempo de búsqueda y de investigación, porque no es en automático que como hiciste una licenciatura en teatro, ya vas a hacer una tesis, ya te conoces el marco teórico, no sé, de Stanislavski o de Grotowski o de algún autor de teatro y ya por eso puedes eh, fácilmente escribir una tesis a partir de eso. O sea, tendrías que enfocarte más en estos autores. Entonces, vamos a hablar simplemente como para terminología, que hay una cosa que se llama fuente primaria y fuente secundaria. Las dos son igual de válidas y las dos son igual de importantes. Ahorita van a entender por qué la diferencia entre una y otra. Básicamente, una fuente primaria es justamente el primer documento, texto, entrevista, bitácora, diario, en fin, el primer texto en el que un autor plasma su teoría, su visión, su ideología, ¿sí? Es decir, es el pensamiento original sin ningún otro filtro. Estamos hablando del Capital de Marx, ¿no? O sea, no de cómo ve Adolfo Sánchez Vázquez a Marx, o no de cómo ve Engels a Marx, no. O sea, es el Capital de Marx, ¿no? Y lo que está ahí contenido y cómo él veía ese fenómeno. Estamos hablando en fin, ahorita voy a dar ejemplos. Pero bueno, esto sería lo que es trabajar o localizar con una fuente primaria. También habíamos dicho en la clase pasada que el marco teórico, o sea, la palabra, la etimología de teoría, teo, quiere decir visión, ver. Entonces, el marco teórico de un autor o autora es su visión, es su perspectiva. No quiere decir que el marco teórico solamente denomine a ciertos, digamos, como eh, investigadores canónicos o de élite y que todo lo demás está descartado. No, no, no. O sea, marco teórico, o sea, todas las personas pueden llegar a construir y a sistematizar un marco teórico. Entonces, solamente para esto es pues sí, el recurrir a la etimología para perderle un poquito el miedo y decir, pues sí, la visión de tal persona o de esta otra persona. En fin, entonces esto sería una fuente primaria. Una fuente secundaria es la interpretación o análisis de una fuente primaria, que no la hacemos nosotros, la hacemos alguien más.
la hace, perdón, alguien más. Entonces recurrimos a un autor, eh, digamos, que cita en este ejemplo a Marx o que cita a Stanislavski o que cita a Piaget, pero no necesariamente estamos leyendo a Piaget, ni a Marx, ni a estos autores, digamos, refiriéndome a sus fuentes primarias, sino que los estamos conociendo a partir de la análisis o del filtro o de la óptica de otro investigador. Entonces, eso pues no está bien ni mal. La verdad es que muchas veces ahorra trabajo y tienden a hacer además revisiones más actualizadas, ¿no? De estas teorías. Entonces, en ese caso, esta fuente secundaria sería para nosotros nuestro marco teórico. ¿A qué voy con esto? Con que muchas veces, y bueno, lo comento también por las dudas que había ayer, muchas veces pues queremos o hay como una especie de presión por ir al origen del origen del origen del origen de la fuente, ¿no? Y realmente eso yo creo que dependiendo obviamente de la perspectiva del asesor o asesora, a veces yo creo que no es tan necesario. Obviamente sí es importante informarnos y tener una fuente, pero no necesariamente tiene que ser la primaria. Y también les comentaba que muchas veces en Estados Unidos, pues uno lee, o sea, uno lee de pronto artículos que le llaman papers anglosajones, Estados Unidos, Inglaterra, además, que te dicen, no, pues el neoliberalismo tal y el neoliberalismo tal, y nadie te dice cuándo surgió el neoliberalismo, ni quiénes son los autores de esa corriente, o sea, digamos, no es un punto de partida para hablar en general, o sea, para que un autor proponga y desarrolle nuevas ideas, ¿no? No es algo tan común ir al origen. Y sí lo tiene, o sea, el neoliberalismo sí lo tiene. Después de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de personas en Francia se reunieron, hay una página en internet de este evento, pero nadie lo menciona. Entonces, aquí lo interesante es en qué medida nuestra investigación, nuestro tema nos está orillando o no a profundizar en la historia o simplemente podríamos decidir, pues mi marco teórico va a ir de lo que dijo, no sé, de lo que dijo Lacan de Freud, ¿no? La clásica, y no me meto con Freud, simplemente me voy con Lacan. Y ya si lo dijo, no lo dijo, porque hay todo un debate, ¿no? Si lo interpretó bien o no, y si quería que decir eso o no Freud. Yo con eso no me meto, o sea, yo a quien cito es a Lacan y vámonos, ¿no? También ahorita les voy a recordar que qué pasa cuando no tenemos una fuente, o sea, digamos, cuando nuestra fuente está viva, ¿no? Cuando nuestra fuente es el maestro o la maestra que me dio clases o la señora de las plantas medicinales de la comunidad o del pueblo tal, y yo eso lo quiero documentar y yo quiero que ese sea mi marco teórico. ¿Se vale, no se vale? Claro que se vale. ¿Qué pasa si no hay un registro documental como tal? Entonces, pues ahí parte del trabajo de investigación, pienso yo, será hacer este registro. ¿Cómo? Bueno, pues le puedo hacer una entrevista a este maestro, esta maestra que pues él no cita a nadie, él habla desde su propia teoría, está súper bien. Oiga, profe, le voy a hacer una pequeña entrevista, ¿no? Y entonces eso lo grabo o sea, lo puedo grabar en audio, lo puedo grabar en video, lo puedo transcribir y abro una página de internet gratuita, un blog, un Blogspot, una página de Wix. Ahí yo lo transcribo y cito esas, o sea, en mi tesis, ese va a ser mi marco teórico y esa va a ser la manera de referenciarlo y de citarlo. O sea, ya hay un documento. No estaba y me tocó a mí registrarlo, pero eso me va a facilitar, pues, utilizar, digamos, el lenguaje que yo quiero utilizar. Entonces, y además así se han hecho muchos libros. Les decía yo que, por ejemplo, el curso de lingüística de Saussure, pues es así, curso de lingüística de Saussure, o sea, lo hicieron un poco, es una recopilación de los alumnos de Saussure, ¿no? Que tomaban clases con él. Entonces, eso, pues, yo creo que es válido y nos puede ayudar también a tener, digamos, como, eh, pues, de pronto ideas con las que nos sentimos más cercanas o más familiares, ¿no? Si lo creemos necesario para nuestro trabajo. Entonces, tipos de marco teórico. Aquí, por ejemplo,
Si estamos hablando de las fuentes primarias, entonces estamos hablando de que normalmente la teoría de este autor atraviesa su obra. Entonces, ahorita esto es como para tener una perspectiva de qué implica meterse con una fuente primaria, y pues ahí eh, variar nosotros la metodología. Entonces, ¿qué implica una fuente, trabajar con autores de sus obras primarias? Pues, insisto que la teoría atraviesa su obra. O sea, él puede hablar de una teoría, pero esta puede de pronto manifestarse en muchísimos libros y valdría la pena, pues, por lo menos tener una idea de lo que es la bibliografía completa del autor, ¿no? Entonces, esto implica mucho tiempo y, bueno, puede implicar mucho tiempo, ¿verdad? También se puede requerir de una revisión de su literatura para comprender el concepto. Tal vez no nos baste leer un libro de esa persona para entender todo lo que quería decir. Por eso, digamos, las fuentes secundarias ayudan mucho porque ya sintetizan y resumen algunas cosas. Y finalmente, en las fuentes primarias, normalmente los autores, los teóricos, las teóricas, fueron desarrollando y transformando toda su teoría a lo largo de su vida. Entonces, eso también es todo un tema. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la teoría del inconsciente de Freud, pues resulta que Freud escribió entre 24 y 30 libros, ¿no? Y en todos ellos, o en la mayoría de ellos, hace referencias a lo que él llama inconsciente y hay muchos otros conceptos, ¿no? Pero entonces, ¿qué sería meternos con la teoría del inconsciente de Freud? Bueno, pues sí sería o sea, digamos, yo no digo que leer todos necesariamente, pero sí sería tener en cuenta que fue un autor que escribió de esa misma teoría en muchas obras diferentes y estas obras pues tuvieron también contextos diferentes. Entonces no, es, por eso digo que es una teoría que atraviesa sus obras, ¿no? Entonces, el elegir ese marco teórico no es elegir necesariamente un libro, es saber que nos estamos metiendo con la bibliografía de un autor y tal vez hay tres o dos o donde resalta más y que son como los claves en este sentido, pero sí quiere decir que la teoría pues es transversal a su obra, ¿no? Y hay otro ejemplo, ¿no? El método de actuación de Stanislavski. Bueno, Stanislavski escribió alrededor de 10 libros y su método de actuación es uno en el primer libro y lo fue cambiando y él mismo fue diciendo, no, lo que dije en el pasado, yo creo que estaba mal y en fin, lo fue transformando. Al principio él le daba mucho pie y mucho énfasis a toda la psicología y la emotividad y al final acabó hablando de, no, o sea, acciones físicas y nada de meterse con las emociones y con la psique, ¿no? Entonces, aquí también lo digo porque es importante cuando nosotros elijamos el marco teórico saber qué tanto ese autor original, digo, si vamos a analizar sus fuentes primarias, qué tanto las cambió, las contradijo, las desdijo, porque las teorías son eso, se van desarrollando conforme evoluciona, pues conforme pasa la etapa de vida del autor o autora, ¿no? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta para, pues simplemente, ¿no? Para saber que podría haber una situación de contradicción y está bien, porque ahí está, como en el caso de Stanislavski, o sea, habría que tener como un enfoque un poco más crítico, ¿no? Al acercarnos. Ahora, claro, están las fuentes secundarias, que yo insisto que pues, nos pueden dar un poco más de economizar nuestros tiempos y nuestros sistemas de búsqueda, que básicamente parten de una interpretación, el enfoque del autor o autora retoma una teoría previa, pero hacia nuevos objetivos. Es el clásico de Marx citado en Sánchez Vázquez, ¿no? Adolfo Sánchez Vázquez era un filósofo que hizo una teoría del arte a partir de Marx, a partir de las obras de Marx. Marx nunca habló de arte, pero entonces, bueno, pues yo no me voy a Marx, ¿no? O no me voy a la fuente, digamos, original, me voy a la secundaria y ya de alguna forma el aparato crítico, que es esta manera de colocar las citas, pues le dicen a mi lector, no, yo no estoy diciendo tal cual lo que dijo Freud o lo que dijo tal o tal, estoy diciendo a este autor que puedes consultar en este libro y ya, si tú estás de acuerdo en que si lo dijo, no lo dijo, lo leyó bien, lo leyó mal, eso yo pues finalmente con eso, digamos, no tengo yo problemas, ¿no? Entonces,
Las fuentes secundarias nos van a ayudar a generalmente elegir solamente un libro o dos, pero generalmente hay un libro, o sea, nos ayudan a delimitar en una sola publicación y ahí en esa publicación vamos a ubicar los conceptos básicos y eso ya lo vamos a ver más adelante. A partir de los conceptos básicos vienen unos conceptos secundarios y con eso se estructura el índice, con eso se estructura el índice y ya para terminar esta presentación sobre el marco teórico y ya pasar a otra actividad. Nada más quiero compartirles como unos rápidos, como errores comunes, ¿no? Que he visto de pronto para delimitar el marco teórico. Y uno es confundir el marco teórico con el fenómeno, que puede parecer un poco raro, pero sí pasa. Por ejemplo, había comentado que, o sea, el feminismo pues es un enfoque teórico, que además, pues, como lo comentábamos con una compañera en una clase anterior, o sea, decir, bueno, mi marco teórico son las perspectivas de género, pues hay muchas perspectivas de género, pertenecen a diferentes autoras, diferentes generaciones, o sea, habría que elegir cuál de todas, ¿no? Incluso, ya saben que en corrientes pues, está el feminismo negro, el ecofeminismo, el feminismo crítico, el feminismo radical, o sea, ¿cuál de esos, no? Entonces yo les decía que un error común puede ser confundir el fenómeno con el marco teórico. Entonces decir, yo quiero hacer mi tesis sobre feminismo, pero el feminismo pues es un enfoque. ¿Cómo lo aterrizo? Pues diciendo, bueno, voy a hacer un trabajo de la historia del movimiento feminista. Sí, Vianet, por favor. Nada más te quería pedir si puedes hacer un poco más grande la pantalla, es que no alcanzo a Ah, ver. sí, claro. Gracias. Sí, sí, sí. O también otro ejemplo que pues, o sea, es común, o sea, son ejemplos que estoy sacando así de lo que escucho, pues mi marco teórico es el performance, ¿no? Dicen algunos, pero el performance es un fenómeno, o sea, es una práctica escénica que tiene ciertas características. Hay muchos autores que han escrito sobre el performance y hay muchos autores que dicen, no, el performance es esto, no, el performance es esto otro, no, es esto sí, esto no. Entonces, más bien, el marco teórico sería la teoría del performance según qué autor, ¿no? Según un autor u otro, cambia mucho. Incluso se pueden hasta contradecir. Entonces también eso es importante tenerlo en cuenta y por eso les he insistido mucho que siempre es mejor elegir un solo marco teórico. Vámonos con uno, un libro, un autor, este, un marco teórico y ya, porque luego se contradicen. O sea, para unos hay una cosa sí es válida, para otros no es válida, entonces hay que tener cuidado con eso. Muchas veces no sabemos que se están contradiciendo. Luego, otro error común es confundir el marco teórico con el autor o la autora. ¿Qué quiero decir? ¿No? A lo mejor yo digo, no, pues es que mi marco teórico es nietzscheano, o es hegeliano, o es kantiano, o es la filosofía de Heidegger, ¿no? La filosofía de Platón. Bueno, eso ya es un fenómeno, es algo muy grande, pero eso no termina de aterrizarnos, pues, cuál es el marco teórico, porque todos esos autores hablaron de muchísimas cosas. Entonces, por ejemplo, pues lo nietzscheano, que pues como que en el habla coloquial pues ya es un adjetivo, pues de pronto si yo digo, no, es que mi marco teórico va a ser lo nietzscheano, bueno, lo nietzscheano en qué obra, ¿no? Entonces, por eso aquí pongo, no es lo mismo eso a, por ejemplo, la teoría del superhombre en Así habló Zaratustra, que tiene estos postulados y va de esto, ¿no? Bueno, eso ya me da más claridad de cuál es tu marco teórico que decir la filosofía de Nietzsche, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque a veces el nombre, el mismo nombre del autor o la autora se convierte en un referente, ¿no? También se habla mucho del marxismo, ¿no? No, pues es que mi marco teórico es el marxismo. Pues sí, pero hoy por hoy, pues hablar de marxismo, pues sí, digamos, académicamente hablando, pues sí habría que decir, bueno, el marxismo según quién, ¿no? O sea, según Marx, según Engels, según quién, ¿no? O sea, hay muchísimos autores que ya han hablado de, del marxismo y desde muchos campos de conocimiento, economía, eh, relaciones internacionales, política, en fin. Entonces hay que delimitar, hay que delimitar. Y por último, un error que creo que puede ser común es generalizar el marco teórico, o sea, pensar que el concepto, ¿no? La palabra clave
es el marco teórico. Y no, o sea, el marco teórico, como dije, está contenido en un libro, es un sistema de ideas, ¿sí? No es suficiente decir, no, es que mi marco teórico es la teatralidad o es la performatividad o es en fin, o sea, puede haber un concepto y está muy, o puede ser, no sé, eh, la, en fin, el teatro del oprimido. Pues sí, el teatro del oprimido, pero ¿en qué libro? ¿Quién lo dijo? ¿En qué contexto? Ah, vámonos con Boal, vámonos con que es una práctica para liberar y educar a las personas a través del arte. Perfecto, ¿no? Entonces, aquí también pongo, no es lo mismo decir la teatralidad en general que la teatralidad según qué autor, porque igual cambian. La teatralidad según Dubati, la teatralidad según Nicolás Núñez, en fin. Sí, Fabiola. Una duda, Humberto. Por ejemplo, en dado caso que justo, ¿no? A mí me interesa juntar la teoría del teatro del oprimido de Boal, pero Ujú. también la teoría del sociodrama de Jacobo Ley Moreno. ¿Se pueden poner dos tal cual como base o tiene que ser a fuerza una? No sé, ya ves que les comentaba que en las tesis, o sea, en las tesis de licenciatura, no tesinas, sino tesis, Ujú. también, digamos, es una práctica común contrastar dos marcos teóricos con un fenómeno o con un objeto de estudio. Ah, ok. Ahí nada más, digamos, como que no pierdas yo sugiero que no pierdas ahí un poquito el para qué las vas a contrastar, porque un poco todo lo que estoy tratando como de transmitirles es que entre más abstractos nos quedemos con nuestro acercamiento a los marcos teóricos, más difíciles de pronto de aterrizarlos y de llegar a una conclusión propia. Entonces ahí, esas dos teorías me parecen muy bien, pero tienes que dirigirlas, que encaminarlas al análisis de tu objeto de estudio. Ok, ok. Gracias. Sí, sí, sí. Este, entonces, bueno, con esto ahorita quiero que nos detengamos. Nicole, sí, bueno, si tienen alguna duda y demás para pasar a una actividad. Sí, con respecto a, forzosamente tiene que ser un libro o puede ser como un artículo de revista Ah, sí, sí. o... Sí, no, súper importante. No, digamos, ya ven que les comentaban también en una clase que ya hay como una concepción más amplia de documento, ¿no? Ya documento pues, no solamente es un libro, ya también puede ser un artículo, puede ser una entrevista, puede ser un video de Facebook. Ahí perfectamente ustedes podrían, o sea, digamos, el marco teórico del que parten está contenido en la entrevista de Daniel Finzi, ¿no? Que está publicada en el blog tal, en la cual habla de la poética de su trabajo, ¿no? De su compañía. Digamos, ahí, insisto, o sea, marco teórico otra vez nos referimos como a este sistema de ideas, esta argumentación de cómo una persona propone una visión, ¿no? Sobre un tema y recordar que si eso no está documentado, digamos, aterrizado en ningún lado, si es algo que escuché en una conferencia o que dijo un maestro, una maestra, chin, ya no lo puedo localizar, no tengo, solamente me quedé con los apuntes, ¿qué hago? Pues ahí la invitación sería eso, transcribirlo en una página de internet, o sea, para tener un documento virtual y eso ser lo que se esté constantemente referenciando y ahí APA nos recomienda que nosotros ahí nos pongamos como autores, digo, sobre todo en ese caso donde ya ni siquiera puedo entrevistar a la persona, solamente tengo, pues ahora sí que mis memorias y mis bitácoras, ahí pues ponernos como autores para que no haya como esta malinterpretación de, no, es que yo no dije eso, ¿no? No, pues yo estoy diciendo que eso fue lo que yo entendí en la clase, ¿no? O en la conferencia a la que fui, son mis apuntes. Entonces, sí, 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 sí. Y bueno, mm, ¿alguna duda más? Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer antes de ir a esta dinámica que les había comentado, ya ven que quedó pendiente el trabajo de la tesis, que básicamente era, digo, no sé si por ahí lo tenga a la mano el PowerPoint, pero era que ustedes seleccionaran tres tesis, insisto,
parecidas al tema que están trabajando y simplemente analizaran, o sea, el título, el índice y si podían la bibliografía. No era leerlas completas ni nada, pero esa estructura de título, índice y bibliografía nos va a ayudar para poder ustedes hacer esta pequeña presentación breve de su investigación. Entonces, lo que quisiera ahorita es que nos pusiéramos en parejas y en 20 minutos, que cada quien tuviera 10 minutos y 10 minutos para hacer una retroalimentación con la pareja que les toque, para comentarles, digamos, por qué eligieron estas tres tesis, qué encontraron de parecido en el índice y en el título, y pues prepararse para la siguiente parte, que va a ser todo el resto de la hora, que va a ser que cada quien nos comparta su tema, su título, su tema, su objetivo y su marco teórico. ¿Sale, vale? O sea, es tal cual, así de, ay, fíjate que yo chequé esta tesis, que yo estoy yo estoy investigando sobre la ritualidad del baile de los voladores de Papantla y descubrí que hay una tesis que no habla de ese baile, pero que habla de esta otra danza de Guerrero y vi que en el primer capítulo están abordándolo así y vi que están mencionando estos autores que también se mencionan en esta otra tesis. O sea, es eso, ¿no? Una retroalimentación de cómo todo esto que hemos analizado está ahí tangible, palpable y tiene, digamos, una estructura de índice. Sí, y podemos a partir simplemente de eso comparar y ver qué enfoques se les han dado diferentes o parecidos o semejantes al mío, ¿no? ¿En qué difieren? Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda de eso para pasar a hacer los equipos. Yo. Sí, yo Hola. sé. Hola a todos. Yo Hola, soy. hola. Es mi primera clase, entonces no sabía que tenía que, bueno, o sea, que había tarea, ¿no? Entonces no sé. O sea, si quieres puedo como estar así, pero de todas maneras me voy a poner como al corriente, ¿no? O sea, Sí, pues ya. pues ahí, si quieres tú y yo, o sea, bueno, si quieres Aris, en el grupo me puedes poner con Jose para que le explique de qué va todo y ya no te sientas tan perdida. ¿Va que Súper, va? muchas gracias. Sí, gracias. Va. Ah, Yo estoy en la misma Hola, Humberto. situación. Ay, ok, ok, ok. Va. ah, Lai y Jose conmigo. Lau, ajá. Ok. sí. Solo es que en esta ocasión no estoy en mi casa, entonces todo mi material está en mi compu. No voy a poder hacer la dinámica en pareja porque pues no la traje. Entonces, pues entro a la hora en la que sean las presentaciones para escuchar a mis compañeros y pues les pido una enormísima disculpa porque pues sí, no ando en casa. No, no te preocupes, Lau, pues sí, se entiende. Igual si quieres también para que no se quede volando tu pantallita, igual conmigo. Y ya, digo, sí les había comentado que si no podían ahorita integrarse a alguna actividad, pues perfecto, nos alcanzaban Ok, más adelante. Sí, mil gracias. va que va. Bueno, entonces son 7:45, regresamos a 8:05. ¿Va que va? Mientras. Muchas gracias, Aris. Y Jocelyn y Lai, por favor, no entren a su sala para que las pueda asignar. Ay, se hicieron salas gigantes. Espera. Vamos a tener que asignar a varias personas. Hola, ¿me escuchas? Sí. Hola. Hola. Juli, Hola. Sí, ¿qué pasó, Irene? No sé, no me parece. Es que todavía no están terminando, o sea, están ahorita terminando de hacer las salas, creo. Ok. ¿Verdad? Sí, es que hoy no vino el profe que nos ayuda, pero Aris nos está echando la mano súper, súper buena onda. Ok, espero. Gracias. Va, va, va. Sí, esperamos unos minutillos.
Hernando Calzada Márquez. Ajá, exacto, exacto. Listo, ahora sí ya están todos y todas. Muchas gracias, Adi. Súper. Pues nada. Entonces, si entro a la esta. Ah, ok, vale, gracias. Yo también te iba a preguntar. Sí entro, ¿verdad? Entonces. Va. Ahora sí ya están.